Bien. La genómica puede definirse como la obtención de datos de relevancia biológica funcional mediante la secuenciación, análisis, mapeo y comparación del material genético de los microorganismos, su genoma. En esencia, consiste en conocer el genotipo, la secuencia de bases del material genético, y emplearlo para poder explicar el fenotipo, la manifestación observable del genotipo bajo la influencia del ambiente. La genómica es el elemento central de un conjunto de metodologías y tecnologías de análisis biológico que se conoce como las disciplinas ómicas. Algunos ejemplos: proteómica, transcriptómica, metabolómica, interactómica y biología sintética, biología de sistemas o síntesis de vida. Todas estas variantes están interconectadas y relacionadas. Más adelante se pondrán ejemplos de ellas. Estas áreas científicas dependen mucho de la bioinformática, que acumula, ordena y analiza diversos tipos de datos biológicos para relacionarlos entre sí empleando métodos computacionales. De esos datos biológicos, las secuencias de los genomas de los microorganismos, es decir, la genómica, son el elemento central. Secuenciación. La genómica y las disciplinas asociadas dependen por completo de los datos de secuenciación de material genético obtenidos desde que, en los años 70 del siglo XX, se establecieron los procedimientos efectivos para llevar a cabo la determinación del orden de bases del material genético. Secuenciación. Método de Sanger. Terminación de cadenas o de didesoxinucleótidos. El procedimiento esencial fue el método de secuenciación de Sanger, de síntesis y terminación de cadenas por incorporación de didesoxinucleótidos. Inicialmente manual y con marcaje radiactivo, en los años 90 del siglo XX se incorporaron marcajes fluorescentes que permitieron automatizar y robustecer el método. Así se secuenciaron los primeros genomas, incluido el genoma humano. El método de Sanger sigue siendo útil, además de ser conceptualmente sencillo de entender. El uso de los didesoxinucleótidos fluorescentes durante reacciones de síntesis, de polimerización de DNA, hace que se generen poblaciones de moléculas que difieren en un nucleótido y están marcadas fluorescentemente en el extremo 3'. Estas moléculas se separan mediante sistemas de cromatografía electroforesis que dan los típicos cromatogramas coloreados. Luego, los cromatogramas son convertidos al texto correspondiente a la secuencia. Versiones anteriores del método empleaban cebadores o nucleótidos marcados radiactivamente que se detectaban mediante radiografía. En los últimos 50 años se ha pasado de secuenciar pequeños fragmentos de material genético a plantearse el análisis masivo del genoma de la vida en la Tierra. Desde los primeros años de la década de los 2000 comenzaron a aparecer nuevas aproximaciones a la secuenciación, Next Generation Sequencing, NGS. El método de pirosecuenciación, 454 sequencing, fue el primero de estos métodos nuevos, pero ya ha caído en desuso. En general, los nuevos métodos son mucho más rápidos y baratos, están generando una enorme y creciente cantidad de datos genómicos de todo tipo, de seres vivos, en particular de microorganismos.
Los ahora en auge son Illumina, Ion Torrent, Smart de PacBio y Nanopore Minion. Se proporcionan enlaces a sitios que pueden servir para conocerlos mejor, y el MBL EBI ofrece un curso gratuito al respecto. Bioinformática, bases de datos. La bioinformática y la bioestadística se convierten en las herramientas imprescindibles para interpretar los datos derivados de las tecnologías genómicas. Como consecuencia, se han desarrollado bases de datos de gran potencia que acumulan, ordenan, gestionan y distribuyen esa gran cantidad de información. Bioinformática, bases de datos. Las bases de datos primarias, donde se depositan y comparten las secuencias, son National Center for Biotechnology Information, NCBI, en Estados Unidos, European Bioinformatics Institute, European Nucleotide Archive, EBI-ENA, en Reino Unido, DNA Data Bank of Japan, DDBJ, en Japón. Además, toda una serie de bases de datos y centros de genómica se distribuyen por todo el mundo y realizan diferentes labores de análisis y producción de información biológica en todos los campos derivados de la genómica. JG Gould, JCVI, Kerr, Barrelson, Sanger Institute y otros. En nuestro curso estamos prestando especial atención a NCBI. Otras, como la japonesa Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG, son especialmente llamativas y potentes. Datos genómicos. Ejemplos de uso. La información del genoma de los organismos tiene multitud de aplicaciones y derivaciones. Las ómicas antes mencionadas, de las que algunos ejemplos no exhaustivos, se muestran aquí. Tamaño de los genomas. El genoma de microorganismos procariotas puede variar entre las 0,15 megapares de bases de Carsonella rudi y los 9,1 megapares de bases de Bradyrhizobium japonicum. El tamaño de los genomas informa sobre el grupo mínimo de genes necesarios para que un organismo sea funcional o sobre la captación de genes para adaptación a nichos ecológicos concretos, etc. Densidad génica. La distribución de genes en los genomas procarióticos es de aproximadamente un gen por kilobase de material genético, con poco espacio intergénico, genes muy juntos. Existe una relación lineal entre el tamaño del genoma y el número de genes que posee. Distribución génica. Los genes se distribuyen dentro de los genomas en grupos funcionales, clústeres o perones, genes individuales. Las posiciones de los genes y grupos en el genoma informan sobre el pasado evolutivo de ese genoma. Comparando genomas se puede observar cómo las distribuciones génicas se mantienen, con linearidad o sintenia, y varían entre genomas cercanos o alejados evolutivamente. Filogenia molecular. La secuencia completa permite seleccionar genes adecuados para establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas. Además de los cronómetros moleculares típicos, genes de RNA ribosómicos, otros genes pueden ayudar a establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas para el organismo. Genómica evolutiva. Los genes individuales también pueden ser analizados para establecer su origen y evolución. La homología, similitud de secuencia basada en el origen, que da lugar a genes parálogos, homólogos en el mismo genoma por duplicación y divergencia, y ortólogos, homólogos en diferentes genomas debido a fenómenos de especiación. Se pueden así detectar familias de genes que comparten orígenes y funciones comunes. Análisis de hibridación. Empleando como base la hibridación, complementariedad de bases de ácidos nucleicos en micromatrices,
DNA chips, microarrays, DNA arrays. Pueden hacerse diversos tipos de análisis: homología por hibridación DNA-DNA, captura específica de genes, transcriptómica, conocimiento y análisis funcional de la expresión de genes empleando el primer intermediario de expresión génica, los RNAs transcritos, los mRNAs procesados. Pueden hacerse estudios de expresión génica diferencial, diferentes condiciones de vida, diferentes momentos, diferentes reacciones a efectores externos, etc. Existen múltiples ejemplos y variantes de las técnicas de hibridación a escala genómica. Actualmente también se combina o reemplaza la hibridación con las tecnologías de secuenciación masiva por NGS, como es la tecnología RNA-seq. Esta técnica requiere transcripción reversa para obtener cDNAs secuenciables. Proteómica es el conocimiento y análisis funcional de las proteínas producidas por los microorganismos. La secuencia de un genoma informa sobre la capacidad codificante potencial de ese genoma para generar proteínas. El análisis e identificación de proteínas aisladas permite relacionarlas con los genes y el genoma que las codifica. Interactómica. Conocimiento y análisis de las interacciones biológicas, contacto, modulación, dominancia, entre estructuras y moléculas biológicas entre sí. Genes, proteínas, metabolitos, efectores, señales químicas que afectan a la vida y diferentes niveles organizativos: bioquímico, genético, celular, tisular, orgánico, individual, poblacional, ecológico. Los estudios de expresión de genes y la actividad o presencia de proteínas puede emplearse para generar mapas de interacción génica y bioquímica a diversos niveles: regulación, contacto y modulación de la actividad, procesamiento de proteínas. Metabolómica. Conocimiento y análisis de los productos del metabolismo integral de los microorganismos, los metabolitos. Predicciones metabólicas a partir de los datos biológicos. La secuencia de los genomas permite detectar el potencial metabólico de los microorganismos, identificando rutas bioquímicas de producción de sustancias conocidas o infiriendo la existencia de sustancias desconocidas a partir de rutas deducidas ex novo tras el análisis bioinformático de los genomas. En el ejemplo de la presentación se muestra el caso de la producción de geosmina por Streptomyces colicolor, cuya ruta metabólica se dedujo a partir de la secuencia del genoma del organismo. Análisis integral. Los genomas secuenciados se depositan en las bases de datos y se anotan con la interpretación de la secuencia desde diversos puntos de vista: regiones codificantes, ORFs, categorías génicas, distribución génica, presencia de elementos móviles. La secuencia y anotación del genoma de organismos permite un conocimiento profundo y multidisciplinar. Ejemplos: Streptomyces colicolor y Micromonospora lupini. Biología sintética: diseño de nuevos organismos combinando módulos genéticos o clústeres. Biología sintética: conocimiento y análisis global del funcionamiento de los sistemas vivos con el objetivo de poderlos replicar y modificar parcial o totalmente con fines aplicados. Conectada con la biología de sistemas, la ingeniería metabólica, la síntesis de vida, la secuencia y análisis de un genoma permite rediseñarlo artificialmente, eliminando fragmentos indeseados o añadiendo otros útiles para determinadas aplicaciones biotecnológicas o medioambientales, aprovechando los módulos genéticos, clústeres, de diversos orígenes. La prueba de concepto fue la creación de un organismo nuevo diseñado en el ordenador a partir de un genoma previo, Mycoplasma laboratorium.
Metagenómica. En los últimos años, la disciplina genómica más activa es la metagenómica. Puede definirse como el análisis de la diversidad microbiana ambiental empleando material genético analizado en masa. Todo ambiente o microambiente posee una microbiota característica. Es una nueva forma de estudiar la diversidad biológica, en particular microbiana, empleando las secuencias totales o parciales de los genomas de los organismos presentes en un determinado lugar. En la metagenómica, el análisis biológico se hace habitualmente sin necesidad de obtener cultivos puros de microorganismos individuales. Análisis genético independiente de cultivo. También pueden analizarse células individuales no cultivadas, lo que se conoce como genómica de una sola célula, single cell genomics o single cell analysis. Todas las tecnologías y aproximaciones ómicas son de aplicación en el análisis del microbioma. Se generan flujos de trabajo en los que los datos recolectados in vivo e in vitro son procesados bioinformáticamente in silico a varios niveles de profundidad para extraer multitud de informaciones de relevancia biológica. Microbioma. El término microbioma se refiere al material genético conjunto de los microorganismos de un ambiente, aunque por extensión se usa al hablar de los microorganismos propiamente dichos. Más apropiado para los microorganismos completos sería microbiota. De forma análoga, para referirse al material genético de un holobionte, debiera hablarse de holobioma. Muchos son los proyectos que analizan el microbioma microbiota de diferentes ambientes, comenzando con el microbioma humano. International Human Microbiome Consortium, IHMC. No hay espacio que no se encuentre poblado por una microbiota característica. En la diapositiva se ponen unos cuantos ejemplos enlazados de esos análisis de habitantes microbianos en todos los rincones. Debemos recordar que nuestra microbiota nos identifica y ser conscientes de lo que le afecta positiva o negativamente. No estamos solos, somos un ecosistema. Bien. Bueno, pues esta es la última sesión. ¿Tenéis, ¿tenéis alguna cuestión? Bueno, empezando por el final,
Se presenta en esta diapositiva a nuestro gran secuenciador, doctor Manuel Sánchez, que trabaja en el edificio departamental y que lleva secuenciando genomas por las diferentes vías y tecnologías disponibles desde, yo creo, aproximadamente mediados de los 90 del siglo pasado. Y luego algunas otras cosas interesantes relacionadas con el conocimiento de los genomas microbianos y de todo tipo, que en los últimos tiempos, pues, como no podía ser de otra manera, están cambiando la forma que podemos apreciar la biología. El núcleo duro de la biología es el genoma. Nos guste o no nos guste. Si existe el alma, tiene que estar en el genoma. Y se muestra aquí una cosa curiosa, que es una arte con productos microbianos. Esto es una placa de cultivo en la que se ha dibujado lo que podéis ver ahí, a Elvis Presley trabajando en sus asuntos, y se ha dibujado con esporas de Streptomyces cerlicolor, que, como ya se ha mencionado varias veces por aquí, es una bacteria esporulada que produce antibióticos, y la mayoría de esos antibióticos que produce son además pigmentados en diferentes colores, con lo cual puede utilizarse para cosas que van más allá de la biología molecular y entran en contacto con fronteras de otro tipo de disciplinas. Y también aquí se muestra un anuncio de televisión de la genómica. La primera vez que se ve un anuncio de televisión relacionado con la genómica. Es el proyecto Saca la Lengua, que consistió en analizar la microbiota de la población española de escolares, tomando muestra en diferentes sitios del país, de la boca de alumnos de colegios, para luego ver la composición de la microbiota escolar. Podría haberse hecho en la facultad, conoceríamos la nuestra. Bien. También se ponen aquí algunos ejemplos de análisis del microbiota o microbioma en cualquier sitio que se os pueda ocurrir, desde el ombligo hasta el teléfono móvil. A ver si está correctamente el enlace. No, ya no existe. No lo comprobé. Bueno, la foto que se muestra ahí pertenecía al blog Exploring the Invisible, que aparentemente ha desaparecido. Y era un pequeño experimento hecho en la facultad en una facultad de Inglaterra, y es algo que se puede hacer todos los días, incluso aquí. Es poner el teléfono móvil encima de una placa de medio de cultivo y ver qué es lo que crece. Y como veis, hay de todo. En eso que nos llevamos a la cara y a la boca, a las orejas, continuamente. ¿De acuerdo? Cada vez la gente habla menos con el teléfono pegado a la boca, habla más a distancia, lo cual es, desde el punto de vista higiénico, mejor. También aquí, hablando de la biología sintética o del diseño de organismos más o menos a la carta, se menciona el caso de la fabricación desde, vamos a decir desde cero, aunque no es estrictamente así, en el ordenador de un genoma, la producción de ese genoma in vitro y la inserción en un organismo al que se había vaciado su genoma original y se le introdujo este genoma de diseño y se creó un organismo nuevo, diseñado en el laboratorio
a partir de su genoma. Este se consideró, aunque está en debate, si es el primer caso de diseño de vida artificial. Claro, era un organismo muy sencillo. A partir de Mycoplasma mycoides se generó lo que se llamó el Mycoplasma laboratorium, en el que el señor Craig Venter introdujo incluso etiquetas referidas al equipo, etiquetas genéticas, referidas al equipo de diseño de ese genoma. Eso entra dentro de la lógica de entender cómo funcionan los sistemas vivos a partir del análisis de su genoma e intentar redirigir los genomas hacia sitios que nos pueden interesar. Craig Venter, que tiene tiene mucho dinero, en parte lo hizo con los primeros sistemas y proyectos de secuenciación del genoma humano, con la compañía Celera Genomics, y tiene su propio instituto de genómica. La idea es diseñar organismos, en particular microorganismos, que hagan cosas que nos interesen. Producir biocombustibles a gran escala, detoxificar zonas contaminadas, etcétera, etcétera. Eso partiendo del diseño en el ordenador de lo que sería el genoma deseable para un organismo de ese tipo. Y para eso es de especial utilidad conocer los módulos genómicos o genéticos que están a nuestra disposición en algún organismo de la naturaleza e intentar captar esos módulos genéticos que hacen cosas concretas e integrarlos en un sistema artificial que haga lo que esos módulos hacen ahora en sitios separados. Es construir un Frankenstein genético o genómico para que haga cosas que a nosotros nos puede interesar. Entonces, el hecho de que la producción de muchas cosas, sustancias, metabolitos secundarios, etcétera, se ha comprobado, como comentábamos ayer, que se encuentra agrupada genéticamente en módulos encargados de esa biosíntesis, permite transferir esos módulos de un sitio a otro para intentar aprovechar lo que produce. Eso es todo, está en conexión con lo que se llama la biología de sistemas, que intenta entender desde el punto de vista genético cómo funcionan los sistemas vivos o la síntesis de vida artificial. Este otro ejemplo, también de Streptomyces thelicolor, al que le tengo especial cariño porque he trabajado con él, os muestra, bueno, el tipo de análisis y de cosas que se pueden hacer. Hablando de metabolómica, se menciona el caso de la producción de geosmina. Geosmina son sustancias que producen del suelo, como Streptomyces y otros, y que es el típico olor a tierra mojada que todos habréis reconocido alguna vez, ¿no? Pues es una molécula de este tipo. Además hay variaciones entre cepas. Hubo un tiempo en que trabajaba con hasta 10 cepas diferentes especies de Streptomyces y para reconocerlas por su olor. Pues estas geosminas, por supuesto, son el producto de la actividad de una ruta metabólica que está codificada en el genoma. Cuando se secuenció el genoma completo de Streptomyces thelicolor, se encontraron paquetes de genes que se supuso en ese momento que podían llevar la información para codificar las geosminas, la producción de geosminas. ¿Y cómo se comprobó? Pues haciendo mutagénesis dirigida y eliminando esos genes o inactivándolos y viendo que el organismo correspondiente perdía el olor, perdía la capacidad de producir las geosminas. Si se le reinstauraba el paquete génico, volvía a producir la geosmina. Y así con múltiples metabolitos producidos en este caso, por Streptomyces, que como os comentaba, es un organismo ideal para trabajar con estas cosas, aunque sea un poco rebelde. Fijaos en este, no sé si se ve del todo, pero en esta imagen del genoma completo de Streptomyces, con diversos
diversas anotaciones en círculos concéntricos, se muestra lo que correspondería al core, al centro esencial del genoma del organismo y a los brazos más o menos dispensables. Cuando hablábamos del pangenoma, tendríamos que decir que todas las cepas de la especie Streptomyces thelicolor, que eso es muy difícil de saber, poseen un core, vamos a decir, idéntico, vamos a decirlo, y luego sus brazos varían muchísimo. De hecho, las características fenotípicas de Streptomyces a veces aparecen y desaparecen en función de la pérdida o ganancia de fragmentos de los brazos de su cromosoma. Aunque está representado aquí de manera casi circular, desde los años 50, en cuanto a analizar genéticamente Streptomyces, se observaron cosas que estaban en desacuerdo con la idea entonces mantenida y durante mucho tiempo mantenida, que los genomas de procariotas eran circulares. El comportamiento de Streptomyces y, por ejemplo, Borrelia, muestra que hay genomas procarióticos que son lineales, y la forma de representarlos es estos círculos o circunferencias incompletas con, como digo, además se puede ver que esos brazos externos corresponden a zonas de gran plasticidad genética en esta especie. Entonces, estos son ejemplos de lo que es la metabolómica, que puede analizar o que pretende conocer cuál es la producción completa de metabolitos de un determinado organismo, utilizando todas las técnicas disponibles y, sobre todo, analizando su genoma para ver qué rutas metabólicas pueden producir determinadas sustancias. En concreto, por ejemplo, el genoma de Streptomyces demuestra que se conocían unos cuantos de los metabolitos que produce y se desconocían algunos más, y que fueron inferidos a partir de la secuencia del genoma. La proteómica y la interactómica, lo que se representa aquí en interactómica como esta especie de malla con nodos, pretende representar de forma bidimensional o tridimensional las relaciones de contacto entre genes, proteínas, todo lo que es la biología de un organismo, intentando conectar unas cosas con otras porque están biológicamente en contacto. Estas representaciones son un tanto abstractas, porque además son difíciles de interpretar finamente a larga distancia. Luego hay que ir a cada uno de esos nodos para ver qué es lo que se está poniendo en contacto y cómo se detecta, porque para hacer estas mallas se necesitan utilizar no solo análisis bioinformático de los genomas, sino experimentos de laboratorio en que se ve que determinadas proteínas que se supone que pueden estar en contacto, efectivamente están en contacto en la realidad. Y eso implica que lo que aquí se llama interactómica necesita, por ejemplo, de la proteómica, que es el conocimiento de todas las proteínas producidas por un organismo, deducidas a partir de la expresión asumida de su genoma y que pueden existir en determinados momentos por toda la vida del organismo de que se trata. Para esto se necesitan no solo técnicas de análisis del genoma, sino que se necesitan técnicas bioquímicas muy potentes como la identificación de proteínas mediante cosas como el Maltov y la cromatografía de diferentes tipos para poder saber cada uno de esos puntos qué proteína es y a qué gen corresponde. Los análisis de hibridación mediante chips de DNA o el análisis de transcriptómico, hay que incidir en que la transcriptómica analiza el primer producto de la expresión de los genes, que es su versión en RNA y en mensajero, porque se utiliza para proteínas o regulatorio o lo que sea. Pero la transcriptómica analiza la expresión
temporal o espacial de genes, mientras que la genómica tiene toda la batería de genes en las manos e intenta saber para qué sirven. La transcriptómica se enfoca a los genes que están siendo expresados en una determinada circunstancia temporal o espacial. Incluso la secuenciación de RNA mediante la técnica de RNA-seq consiste en extraer mensajeros o RNAs que están siendo producidos en un determinado momento e identificarlos, secuenciándolos al menos en parte y comparándolos con el genoma de referencia del que proceden, para saber en un determinado momento qué genes se están expresando en un determinado organismo. Es muy llamativo, y se ponen estos dos ejemplos del uso de las bases de datos. Ya hemos utilizado a lo largo de estos días NCBI. Por ejemplo, si vamos al genoma de esta bacteria, ¿por qué esta bacteria? Pues porque está en mi laboratorio y está secuenciada desde mi laboratorio, en realidad por el grupo de la profesora Marta Trujillo. Entonces, es una actinobacteria también, pues bastante bonita. Fijaos que en base al genoma de esta bacteria, la base de datos en NCBI contiene, a ver si los consigo poner exactamente, contiene todos los posibles marcos de lectura que llevarían información para cosas dentro de ese genoma. Esta anotación, por supuesto, inicialmente era manual. Os puedo decir que anotar manualmente un genoma, ya un gen solo tiene su miga, y ahora se hace con apoyo bioinformático, nos va dando la posible función de estos genes o marcos de lectura abiertos que van apareciendo en un genoma que está siendo analizado. En algunos de estos casos salen genes que ya se han visto y que se sabe lo que hacen. En otros casos no se conoce y aparecen, son desconocidos y a lo mejor requerirían, si resultan importantes, poderlos analizar. Asociados a estos proyectos de genómica, hay proyectos de lo que se podría llamar interruptómica, que consisten en interrumpir o estropear uno a uno los genes o supuestos genes de un genoma, de su genoma, del análisis bioinformático, y ver qué efecto tiene eso en la biología del organismo del que se trata. Eso se puede hacer con relativa facilidad en microorganismos. De hecho, se ha hecho en Streptomyces, se ha hecho en levaduras, interrumpir uno a uno y generar una colección de mutantes individuales de cada uno de los genes de un genoma. Y para eso se utilizan técnicas derivadas de la transferencia horizontal de genes. Bien, entonces, pasito a pasito, podríamos ver todo el genoma con todos y cada uno de los supuestos genes que contiene. Un paso más allá, el sitio KEGG, la Kyoto Encyclopedia of Gene and Genomes, es una megabase de datos que correlaciona absolutamente todos los datos que pueden encontrarse en otras bases de datos sobre genomas y sus consecuencias. Entonces, como quizás a lo largo de vuestros estudios en biología habréis visto hasta el infinito y más allá la glucólisis
esas rutas metabólicas que tanto cuesta aprenderse. Bueno, pues una de las múltiples cosas que hace esta base de datos que es asociar las rutas metabólicas establecidas con los genes y productos correspondientes a esa ruta en diferentes organismos. Este me parece que es el genoma de referencia. A ver. Pero se puede buscar en... Esto me ha cambiado. Se puede cambiar de genoma de referencia, perdón, de ruta metabólica de interés. Que lo que quería ver es dónde está ahora, en qué organismo lo estamos viendo. Bueno, está por aquí en algún sitio, pero estos nodos, en cada organismo de que se trate, llevan al producto de esa ruta metabólica desde el punto de vista químico o bioquímico y a las enzimas que se encargan de producirlo y a los genes correspondientes a esas enzimas en el organismo de que se trata. No encuentro ahora dónde está el menú que nos permite acceder a las diferentes versiones de esta ruta metabólica en los diferentes organismos cuyo genoma se ha secuenciado. Bueno. ¿Veis cómo tendría aproximadamente todos los genomas que aparecen secuenciados en diferentes organismos y a partir de eso deducir las diferentes rutas metabólicas? No voy a entrar en ello porque si no nos quedamos. Pero bueno, luego cacharraéis un poco en esa base de datos. Las bases de datos esenciales o primarias son las de NCBI en Estados Unidos, el EBI, el Instituto Bioinformático Europeo, y la base de datos japonesa. Y luego hay múltiples sitios que hacen trabajos más específicos en determinadas áreas de la genómica. Aquí se muestran las diferentes técnicas actuales de secuenciación. Me gusta especialmente acudir a Nanopore. Lo que hace el sistema es hacer pasar cadenas de material genético, de ADN, por unos poros especiales, artificiales, creados en una membrana artificial, y según van pasando a través de ese poro, cada una de las bases produce una distorsión en la fuerza eléctrica de la membrana o del poro, que es característica para cada una de las bases, de manera que se van leyendo las bases como si fueran las cuentas de un rosario con las manos. Es un sistema, además, absolutamente miniaturizado, por eso lo llaman Minion, porque además cabe en determinadas presentaciones, cabe en la mano y se conecta a un teléfono móvil, de manera que se puede llevar al campo y hacer secuenciación in situ en el campo.
Es una muy llamativa, ¿ves? Entonces, yo que hice secuenciación por el método de Sanger, que sigue funcionando y sigue siendo útil, eh, yo toda la secuenciación que hice en mi vida de laboratorio fue utilizando marcaje radiactivo con azufre 35 o con fósforo 32 o 33 y generando autorradiografías como esta que se ve aquí. La llegada de la secuenciación utilizando marcadores fluorescentes, pero con la misma técnica de Sanger, que utiliza didesoxinucleótidos marcados fluorescentemente. Antes esa fluorescencia no estaba disponible y se utilizaba marcaje radiactivo. Eh, y el fundamento de esa técnica, que como digo sigue siendo útil y válida, es la generación de poblaciones de moléculas sintetizadas o polimerizadas a partir de un molde que difieren en una sola base por la adición de terminadores de cadena, que son nucleótidos a los que le falta el grupo hidroxilo de la posición 3', que es el que permite que un nucleótido se encadene a otro en la polimerización del ADN. Cuando se incorpora uno de estos nucleótidos a los que le falta ese grupo hidroxilo, termina la extensión de esa cadena y se van formando poblaciones de cadenas que difieren en una sola base y tienen en su extremo el nucleótido o el didesoxinucleótido que se incorporó en ese punto, lo cual permite leerlas incluso en una sola carrera si están marcados fluorescentemente. Nosotros cuando utilizábamos el marcaje radiactivo teníamos que hacer 4 reacciones por separado con cada uno de los 4 didesoxinucleótidos terminadores y luego correrlos en paralelo y leerlos de abajo hacia arriba en la secuencia. Bueno, como veis, la genómica es el paraguas general que incluye el anillo para gobernar a todas las ómicas eh, que están actualmente tan de moda. Bueno, pues esta es la última clase que yo os doy, aunque seguiremos viéndonos en las actividades de seminario. La que empieza mañana es una actividad mezcla de virología y genómica, porque es la utilización de una herramienta precisamente de NCBI para analizar genomas víricos y extraerles información biológicamente relevante, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Y luego más tarde todavía os daré otra actividad de seminario relacionada con algo también de enorme actualidad, la patogénesis microbiana. Y en las prácticas, claro. Bueno, pues dentro de, espero que pueda ser esta semana, pero no os lo garantizo, voy a poneros un listado de términos para cada una de las 2 secciones. Esos términos son los que yo utilizo luego para
proponeros cosas y preguntas para los exámenes. Y son términos que han aparecido a lo largo de estas sesiones y que cuando los veáis tendréis que pensar, ¿sé decir algo de esto? Y si no sabéis nada de eso, procurad buscarlos. Porque ya os digo que de ahí extraigo yo las cuestiones que luego aparecen en las pruebas de evaluación. ¿De acuerdo? Recordad que si queréis profundizar un poco, procurad entrar en los enlaces que os propongo, que yo selecciono con todo el cariño y el placer también. Bien.